Gracias al cantautor Roberto Ramírez por acompañarnos en esta noche. Sin duda alguna, el Papa Francisco nos deja un legado de servicio, de innovación y de humildad ante el poder. Para hablarnos sobre su legado y mucho más, conversa con nosotros esta noche el Padre Regino Collado. Padre, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, bien, gracias a Dios. Alto placer que esté otra vez con nosotros. Para mí más el hecho de volver otra vez aquí a este lugar, pero en esta ocasión por esta realidad que como iglesia y como pueblo dominicano, como mundo, como nación, estamos pasando. Muy bien, usted a su corta edad regentea una responsabilidad gigantesca dentro de la Iglesia Católica. Sí, a nivel de la arquidiócesis pues, me ha tocado llevar y trabajar con esta comisión de la pastoral de la comunicación, como se le llama en nuestra arquidiócesis y en las demás diócesis del país. Hay un encargado, un delegado, que es el que está destinado para la comunicación de esa diócesis o de esa arquidiócesis. En este caso, a un servidor le toca lidiar la de la arquidiócesis de Santiago. Muy bien, ¿existe un parámetro real dentro de la iglesia con cambios simbólicos o no? ¿Se mantiene la rigidez de lo mismo? No importa el papa que esté en el momento. En el caso de la diócesis, los obispos se mantienen igual. Sí. En este caso, por ejemplo, nuestra arquidiócesis necesita un obispo auxiliar y eso sí cambia, porque ya viene un nuevo papa, ya viene un nuevo liderazgo, una nueva revisión de documentos y entonces eso cambia. Es un proceso el que se lleva para la elección de un papa que no es como a veces se hacen los procesos políticos, a unanimidad o el que más pague, se da no. En este caso son unos escrutinios rigurosos en los cuales pues lleva todo un proceso. Y en este caso, ya como se dice, como el cardenal Camarlengo del Vaticano, cuando anuncia la muerte del Papa, entonces en un documento, en un escrito oficial firmado y sellado, entonces anuncia al pueblo sede vacante, que el Papa no está, pero todas las diócesis siguen funcionando en torno a su gobierno pastoral. Santiago con su arzobispo, Santo Domingo con el suyo, Mao con el suyo, Puerto Plata con el suyo, así cada provincia que tiene su obispo, continúa todo el proceso. Claro, las agendas cambian porque estamos hablando de la pérdida del líder de nuestra Iglesia Católica. ¿Cómo se suple el líder? ¿Cómo se conjuga esa vacante? ¿Cómo se llena esa vacante? ¿Cuál es el protocolo real? Es justamente como he dicho, ¿verdad? El cardenal Freire, que es de nacionalidad americana, por eso lo que han visto el video de la declaración de la muerte del Papa, se ve un acento como italiano-americano, porque tiene su descendencia americana y pues tiene que aprender el italiano. Entonces, este cardenal es el encargado de convocar a todo el colegio cardenalicio, que son 138 en todo el mundo. No podría dar los detalles cuántos de cada continente, pero son 138 cardenales de todo. Ellos, por obligación, vamos a decirlo así, ya deben de comenzar a preparar el viaje a Roma, no para el cónclave, sino en esta ocasión para el funeral del Papa Francisco. Y ahí entonces aprovecha el cardenal Camarlengo, que es el coordinador de todo lo que compete a la sede vacante, y en el proceso de velatorio, de funeral, de entierro, entonces les invita a los cardenales en reuniones un poco más rigurosas para ir pautando fechas del cónclave, que es lo que lleva el proceso de escrutinio de la elección del nuevo Papa. ¿Tiene una similitud igualitaria a otros, a Dios que se han prestado a otros papas que han estado, o este tiene algún cambio en realidad? No, lo único que va a cambiar aquí es el funeral del Papa, porque él lo decidió, o sea, lo destinó y dejó por escrito cómo él quiere que sea, no como se hacía antiguamente. Y en cuanto al cónclave, mantiene la misma norma, la misma regla, el mismo proceso de escrutinio, como todos los tiempos que se han elegido Papa. ¿Cuántos días la Iglesia Católica despide el Papa? Igual que todo el mundo, 9 días, se le hacen las Eucaristías. Claro, se toma un tiempo más, que más adelante vamos a ver, no sé si el director nos podría ir proyectando en pantalla todo el proceso que se lleva para el funeral de un papa. Como decía al principio, pues este es el comunicado, el que está saliendo en pantalla, es el comunicado que la Conferencia Episcopal de República Dominicana, que ya se ha compartido por muchos medios, se ha compartido con todos los medios para que ya tengan un conocimiento
de cuál es la postura, cuál es la decisión de la Conferencia Episcopal de República Dominicana en torno al fallecimiento del Papa Francisco. Y en ese entorno, entonces, de comunicado, nuestro arzobispo, Monseñor Héctor Rafael, es el presidente de la Conferencia Episcopal de República Dominicana, y así como lo ha hecho el presidente de la Conferencia Episcopal de Panamá. ¿La República Dominicana va a tener participación a la escogencia del nuevo Papa? No, en este año y los años pasados, en la otra elección de Benedicto XVI, no tuvimos participación porque el cardenal nuestro, Nicolás López Rodríguez, pues cumplió la edad, que son 80 años, y entonces ya ahí presenta la renuncia al Papa, y como lo dice canónicamente, ya cumplidos los 80 años, no son elegibles, o sea, no son ni elegibles ni votantes en un cónclave, y por eso nosotros, como solamente teníamos el cardenal, ya es un cardenal emérito, o ya cesaron sus funciones a nivel de trabajo y de cargas pastorales, entonces República Dominicana no tendrá participación este año en el cónclave próximo que ya los cardenales convocarán. Oye, usted que está dentro, conoce con fidelidad, a magnitud clara, las opciones y acciones del extinto Papa Francisco. Tendríamos que comenzar desde aquel marzo 13 marzo 2013, cuando fue elegido, cuando se le preguntó, precisamente en el escrutinio, después de salir seleccionado, se le pregunta al candidato, ¿asume el compromiso, quiere ser Papa? Y Francisco, por supuesto, dijo que sí. Ahí entonces salió el 13 de marzo del 2013 esta fumata blanca, que es lo que le da signo a los periodistas que están fuera del Vaticano en el momento del cónclave, o el país se entera, ya hay Papa. Y él, al decir que sí, comenzó un trayecto pastoral, un legado pastoral que nos ha dejado hoy a nosotros, como ya al inicio del programa habían dicho, de humildad, de sencillez, de entrega, de igualdad, los pobres. O sea, Papa Francisco hizo una revolución eclesial, invitó a los jóvenes a que esa frase se contagió mucho en República Dominicana y en el mundo entero. Por aquí los jóvenes lo asumieron más por ser país latinoamericano, cuando el Papa dijo, los jóvenes hagan lío. Y el Papa se refería a que los jóvenes no se quedaran tímidos, que los jóvenes no tuvieran miedo, sino que los jóvenes fueran a los demás jóvenes, aquellos jóvenes que estaban perdidos en los vicios o en algunas situaciones, que esos jóvenes que están dentro de la iglesia salieran a buscar a esos otros jóvenes. Y la demás frase del Papa Francisco es cuando decía una iglesia en salida, que no sea una iglesia de los bancos, que no sea una iglesia de adentro, sino una iglesia de adentro hacia afuera. Esa era la referencia del Papa Francisco, y decía también que salir a buscar la iglesia que está allí fuera herida, la iglesia que necesita pues un consuelo, la iglesia que necesita un abrazo. Todo esto era como el trayecto, como el sentir del Papa Francisco, y por supuesto por eso ustedes ven o miraban en los videos, en las jornadas mundiales cuando él participaba, no porque él quiera y no porque tal vez la gente lo vea de otro estilo, sino más bien es por el hecho de ser se le podría llamar también, los canonistas que me perdonen, los que están viendo el programa, se le podría llamar como el presidente del Estado del Vaticano, que no lo es, simplemente es un cargo pastoral, pero él, por el hecho de tener este cargo, por eso ustedes ven que cuando va a un país lleva seguridad, porque es un líder mundial, eclesiástico, lleva seguridad, lleva un vehículo blindado, que a veces él lo rechazó todo eso, y por eso ustedes ven que el Papa Francisco había momentos en los países que estaba, se le salía la seguridad y iba a donde la doña que está allí en una orilla o donde el niño que estaba allí en un lugar, y entonces rompía todo protocolo el Papa Francisco, cosa que se le hacía muy difícil a la seguridad que viajaba con el Papa del Vaticano, porque esa era la responsabilidad de esos hombres, cuidar y llevar el líder eclesiástico cuando iba a un país, regresarlo a Roma, como mismo lo sacaron del país. Y el Papa Francisco entraba en toda esa sintonía porque es lo que exige el protocolo de un Papa. Esa continuidad de ser asequible, de tocar al humano, de hablar, de escuchar a la gente, eso puede proseguir con quien continúe ese legado. Primero hay que ver la elección en el cónclave. Papa Francisco, un hombre latinoamericano, argentino, y con una calidad de humano distinta. Que se elija ahora en este cónclave, la tarea nuestra es orar para que
el que salga, el que se elija a través del Espíritu Santo también continúe el legado del Papa Francisco, yendo allá a los hospitales, abrazando a la gente, sufriendo con los pobres y estando con los pobres. Pero eso va a depender también de la personalidad del nuevo electo o de la nacionalidad también, depende. Nosotros, los latinoamericanos, somos muy contagiosos, somos muy de tocar la gente, de estar con la gente, de abrazar la gente, de querer la gente, y como una forma de hacerle entender a la gente que con un abrazo, con una cercanía, yo me estoy uniendo a tu dolor, a tu necesidad o a tu realidad. Y esto era lo que el Papa Francisco hacía. Padre, hay prospectos que ya ustedes tienen la visión sobre ellos, que pueden tener el criterio lo cuanto antes posible. Hay muchos medios que han hecho un listado de posibles cardenales al papado, lo cual no puedo mencionar los nombres aquí para no cometer errores, pero porque no lo pueda mencionar, sino porque no recuerdo los nombres realmente, pero en muchos medios han puesto a Müller, que es un cardenal también, a Parolin, que fue secretario de Estado y todo eso, pero eso son posturas de la gente, ¿verdad? Dicen, en aquel momento, no se recuerdan ustedes cuando la elección de Benedicto XVI, hasta López Rodríguez estaban ahí empujando, ese será el próximo papa, pero eso no va a depender de la persona, ni mucho menos va a depender de que los demás cardenales tengan una gracia con ese cardenal, sino va a depender de los escrutinios, que son muy rigurosos y que son muy orados, muy rezados, y sobre todo dejándose los cardenales asistir por la presencia del Espíritu Santo para que salga el cardenal electo. Muy bien, el mundo ha cambiado bastante. Sí. La República Dominicana no es la excepción. Hemos tenido dolores de cabeza extravagantes con divertinaje, que es visión de todos. Ya la gente no tiene ese amor a sí mismo sobre todas las cosas, ni ese respeto vinculado al Creador. ¿Cuáles usted entiende que deben de ser los pasos más firmes que deben de existir en nuestro país para hacer un cambio drástico, un cambio que tenga criterio, que tenga voluntad, un cambio de fe sobre todas las cosas? Yo pienso que tiene que comenzar como decía también, voy a usar mucho la frase del Papa Francisco, tiene que comenzar desde adentro hacia afuera. Sí. Y esto, para que este cambio se dé, tiene que comenzar desde todos los que dirigen la nación, comenzando con el gobierno, comenzando con sus ministros y comenzando también pues con todas las personas que tienen autoridad en el país, porque muchas veces la autoridad, con la autoridad pasa como cuando los tiempos atrás, cuando decían se le subió el parto a la cabeza a la mujer. Lamentablemente a muchos de nuestras autoridades, de nuestros ministros, se le ha subido la autoridad a la cabeza, y entonces hemos perdido el horizonte de lo que Dios quiere con tu vida, independientemente de que tú seas el jefe de Estado, el jefe de donde sea. Pero para tú tomar decisiones, para realizar decisiones, primero tienes que consultar con Dios en lo más profundo de tu corazón para que realmente esa decisión que tú tomes, esa decisión que tú des, sea la mejor para ti y para la nación, para el país. Hemos perdido un poco el sentir de Dios en nuestras vidas y nos hemos creído que con nuestra autoridad, con nuestro poder, lo podemos todo. Gracias, Padre. Un placer que esté con nosotros. Para mí es un aquí la placer, puerta hermano. abierta siempre. Gracias. Dios te bendiga mucho. Amén. Seguimos. Buenas noches.